David Rosenhan es un psicólogo estadounidense que se graduó en psicología en la Universidad de Yeshiva. En 1953 tuvo su título de máster y en 1958 se tituló de doctorado en psicología. También trabajó como profesor del departamento de psicología en la reconocida Universidad de Stanford. Rosenhan realizó este experimento por su duda sobre los tratamientos y diagnósticos sobre los pacientes psiquiátricos. El experimento lo hizo para dejar en claro que los métodos y tratamientos de la época no resolvían los problemas de los pacientes, o sea, eran totalmente ineficientes. El experimento Rosenhan. Este increíble experimento trata sobre donde Rosenhan, junto a un grupo de 7 personas más, decidió comprobar la efectividad en el resultado de personas con problemas mentales. Este grupo fue a distintos hospitales psiquiátricos donde cada uno se presentó diciendo escuchar en su mente una voz que le decía la palabra concepto. Para sorpresa de todos, estas 8 personas fueron recibidas dentro de los hospitales, en donde 7 de las 8 personas recibió un diagnóstico de esquizofrenia y otra persona recibió el diagnóstico de un desorden bipolar. Rosenhan cuenta en una entrevista que él no pensaba estar ahí más de 2 días o 5 días, ya que él junto a las otras personas eran personas cuerdas y no estaban realmente enfermas, no tenían ningún problema mental. Rosenhan también cuenta el trato de paciente y doctor, donde cuenta que el trato era tan precario que el contacto que mantenía el doctor con el paciente era alrededor de 7 minutos, algo demasiado malo, pensando que el paciente pasaba más de 23 horas del día solo. Rosenhan cuenta que, para poder salir, tuvo que aguantar más de 2 meses en el hospital, siendo que él no tenía ningún problema, y que tuvo que asumir que él estaba enfermo para que los doctores realmente lo dejaran salir. Rosenhan, al salir, dio a conocer el resultado de su experimento, donde dejó a la luz la clara falta de criterio para saber clasificar entre personas que estaban realmente enfermas y personas que eran farsantes. Los grandes hospitales decidieron retar a Rosenhan, en donde le dijeron que para la próxima vez iban a estar más atentos en la hora de clasificar entre personas enfermas y personas sanas. Rosenhan, aceptando este reto, esperó la respuesta de los hospitales. El hospital dio a conocer más de 41 casos en donde se encontraron a personas que eran farsantes y más de 19 casos que eran personas sospechosas, que probablemente eran farsantes también. Rosenhan, al darse cuenta de estos resultados, él dio su respuesta diciendo que él no había mandado a nadie. Esta increíble respuesta de Rosenhan dio a conocer por segunda vez la gran falta de criterio que tenían estos hospitales, dejando una clara duda entre si la psiquiatría realmente existe. La antipsiquiatría es un movimiento que rechaza los postulados de la psiquiatría tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Cómo esta psiquiatría tradicional emplea sus recursos, sus veredictos, etc. ¿A qué se refiere esto? Que cuando un psiquiatra está con un paciente y le determina que tiene algún problema mental, como por ejemplo psicosis, esquizofrenia, problemas mentales, la persona se ve un tanto como aceptada con ese término y piensa que es una persona que tal vez no lo es. En el caso de la esquizofrenia, que es el caso que nos tocó a nosotros de Rosenhan, se puede apreciar claramente. En el final del experimento se puede ver cómo se pide que al experimentador envíe sujetos al centro para determinar cuánto había enviado, y los doctores iban supuestamente a determinar cuántos había enviado el doctor Rosenhan. Bueno, como pudimos ver, Rosenhan no había enviado a nadie, por lo que se pudo apreciar que
hay un error de parte de los psiquiatras y de la metodología de lo que están usando. Bueno, para dar un poco más de ejemplo, cuando nos referíamos a encasillar a un paciente en un rol que quizás no era, se refiere a que cuando un doctor, por ejemplo, le dice que tiene esquizofrenia, como es el caso que habíamos hablado de los pacientes que se supone que tenían esquizofrenia y al final no lo poseían, la persona vive su vida pensando que tiene esquizofrenia, cuando en realidad puede que no sea así y solo está actuando porque alguien con un título le dijo. Esto es muy criticado por la antipsiquiatría. Es la principal crítica que hace la antipsiquiatría a la psiquiatría normal. Porque tiene esta falencia, que quizás los psiquiatras no están cumpliendo un rol que deberían cumplir en realidad. También para la psiquiatría, la esquizofrenia en este caso es tratada como una enfermedad que no tiene cura. En cambio, la antipsiquiatría nos dice que puede buscar una sanación o una mejoría para esta enfermedad y así no tener a un paciente creyendo que nunca va a poder tener una mejoría en cuanto a su condición. El experimento de Rosenthal arrojaron diferentes reacciones por la gente, ya sea tanto la gente común como los expertos en la materia, debido a los resultados que arrojó esta investigación por Rosenthal. Esto provocó algunos cambios en la red, por ejemplo, la reevaluación del manual de diagnósticos de las instituciones, tanto como la relación entre médico y paciente. En Estados Unidos pasó esto. También después de esto se presentó la conclusión textual del artículo que Rosenthal publicó, que va a proceder a leer. En un ambiente más benigno, en un ambiente llegado al diagnóstico más global, las conductas y juicios del personal médico podrían haber sido más asertivas. Con esto, Rosenthal quiere hacer referencia a que quizás si hubiera una mejor preparación de estos personales, los resultados hubieran sido totalmente diferentes y no se le tenía que llegar quizá a una conclusión tan estricta y tan dura, tanto para los médicos que están funcionando, tanto como para las instituciones. En nuestra opinión personal, opinamos que como grupo, opinamos que este experimento fue muy provechoso tanto para las instituciones como para la gente común, ya que arrojó resultados que eran beneficiosos para todos, porque estas instituciones nos tienen que dar seguridad de que nuestros pacientes o nuestros enfermos mentales van a estar bien, y no la inseguridad de que nos van a volver poco menos locos y hacernos pasar por locos, porque en realidad esto fue lo que pasó. Estos centros institucionales médicos para personas con problemas mentales hicieron pasar a personas sanas por personas insanas. Por eso se llamó el artículo Personas sanas en lugares insanos. Los resultados del experimento de Rosenthal arrasaron con todo.